Estamos con la doctrina espírita y bueno, qué temazo nos trajo hoy Eduardo y cuántos jóvenes que tenemos en el estudio, así que impresionante. Eduardo dos Santos, ¿cómo anda usted? Muy bien, Ana, disfrutando del invierno con el frío, Sí. se vino bastante y bueno, Ujú. bien. Impresionante. Bueno, hoy el tema, Vamos a seguir con el ciclo que estábamos hablando sobre la familia sí, y vamos a tratar hoy más bien el tema que atañe tanto al corazón, esos temas que realmente tienen a ver con el corazón y que de alguna forma la doctrina espírita trae esa explicación, esa luz ujú, a ayudarnos a entender el porqué. Bueno, y el tema sería la sí, ingratitud de los hijos y los uh, lazos de familia, que es algo que hoy en día también lo vemos muy presente en nuestra sociedad, familias que están sufriendo por esa situación y que se preguntan el por qué, ¿no? ¿Por ujú, qué niños que fueron criados dentro de todo el, el recaudo, el amor maternal, paternal, luego como que ves que hay como una transformación, como un cambio de personalidad y aparece la ingratitud? Y bueno, los espíritus sí, siempre nos dan ese informe sobre este tipo de situaciones y nos hablan que la ingratitud es algo que deriva directamente del egoísmo y que, bueno, que para entender por qué surge esa ingratitud dentro de la familia, tendríamos que remontarnos a entender que cuando el espíritu muchas veces deja la tierra, se va conservando odios, rencores, pasiones que permanecen con él en ujú, el mundo espiritual. Algunos la trabajan desde el lado espiritual, donde están, y otros permanecen estacionarios, no quieren hacer mayor esfuerzo. ujú, Pero llega un momento que, bueno, que la providencia divina los pone en esa encrucijada de tener que decidir. No podemos quedarnos permanentemente estacionarios como espíritus evolutivos que somos. Y entonces es ahí cuando el ser decide mirar un poco su pasado y pedir una nueva oportunidad para reencarnar. ujú. Y dentro de esa reencarnación entonces decide regresar con aquellos con los cuales ha perjudicado o ha tenido Ah, esas desavenencias. ¿Por qué? ujú, Porque la palabra de pase hacia esos mundos superiores es caridad. Entonces no puede haber caridad sin el olvido de los ultrajes y sin el perdón en el corazón. Entonces ahí el espíritu elige y decide dentro de ese orden que hay universal, que se programe toda una reencarnación, que es bastante sí, complejo el tema de la programación de la reencarnación, como ya lo hemos hablado. Y ahí entonces, cuando se forma esa oportunidad, regresa con aquellos con los cuales ha perjudicado, tomando forma en ese nuevo cuerpo que mm. de alguna manera los padres biológicos han preparado para él, Y ¿no? ahí, ¿cómo va a ser la conducta? Diferente a la que tuvo antes, se Bueno, la supone. conducta va a depender un poco de la fuerza de voluntad que el espíritu haya trabajado para poder vencer esa prueba. Ujú, Eh, al diario vivir en contacto con esos seres con los cuales se le ha perjudicado o se han perjudicado sí, mutuamente, es algo que realmente es muy difícil, porque convivir con aquellos que fueron enemigos es una prueba muy difícil, que muchas veces el espíritu sucumbe y no consigue vencerla. Entonces ahí aparecen aquellas dificultades que nosotros vemos de que ya desde la cuna ujú, aparecen, y ese rechazo muchas veces que se da de los padres para con el niño, como casos de madres que han abandonado a sí, sus hijos incluso en la maternidad, o aquellos niños que lloran y que no logran entrar en dentro de esa esa familia, familia, sí, haciéndole la vida de alguna manera a cuadritos, ¿no? sí, Entonces vemos que hay una dificultad muy grande de energética para lograr armonizarse dentro de ese nuevo hogar. ujú,
Y sin lugar a dudas es el tema de la reencarnación la que nos da entonces esa óptica del pasado y poder entonces entender de alguna manera esos odios o esas repulsiones que son innatas y que tú no consigues entenderlo porque sin haber habido una causa anterior, Claro. tú dices, ¿por qué a una persona que yo no conviví con ella, no la traté? Siento de alguna forma esa adversión que es innata. Ujú. ¿Y cuál va a ser la misión entonces de los padres con ese hijo ingrato? Exacto, porque hay un papel de todos los integrantes de la Todos familia tienen y los padres de alguna forma tienen esa gran misión de encaminar a ese hijo a las buenas costumbres, encaminarlo a Dios, que es una gran tarea, realmente es la gran tarea de los padres y que no siempre logran llevarla a cabo, porque para eso tendría el padre y la madre tienen que ser muy vigilantes, muy atentos con las tendencias del hijo que ya a tempranísima edad ya surgen. El egoísmo, el mal carácter, los berrinches, todas esas situaciones que tú ves de que se están perfilando, es como una planta, nos dice San Agustín, que tendríamos que cuidarlo como el jardinero que está cuidando sus plantas en el jardín y que, bueno, empieza a sacar los brotes aquellos que vas a ver que lo van a desviar de su camino, ¿no? La madre, ¿qué rol juega en esto? Claro, la madre... Me acuerdo ahora del libro de Nuestro Hogar, por ejemplo, de la película. La madre es fundamental en el encaminar a ese hijo y de darle lineamientos para que él luego entonces se torne un ser de bien, un hombre de bien, y a través de los ejemplos, a través de la paciencia, de la tolerancia, del amor, de la abnegación, porque realmente la madre hace ese trabajo abnegado de sacrificio muchas veces por los hijos y que de alguna manera ya lo eligió, ¿no? Ya de una manera consciente elige esa prueba y sabe que va a tener que atravesarla y bueno, se mune de esa fuerza que a veces nosotros no sabemos cómo. Hablábamos en la entrevista anterior, cómo esas madres pueden aceptar a los hijos cuando delinquen, cuando se desvían del camino y igual a través de ese amor continúan ayudándolos y rescatándolos de esa prueba. No siempre se logra porque a veces el espíritu es un espíritu que es endurecido, que es retardatario, que no consigue. Y bueno, yo creo que la gran visión que nos da la doctrina espírita es la esperanza. El saber que aquello que nosotros no logramos hacer en esta vida, vamos a tener la oportunidad de reencontrarnos nuevamente en el escenario de la vida, en otra oportunidad, y volver a recomenzar. Ninguna de mis ovejas se perderá, decía Jesús, y de alguna forma eso nos da ese aliciente, esa esperanza que Dios, como inteligencia suprema, ama a todos sus hijos por igual y nos va a dar siempre la oportunidad de recomenzar. Y bueno, también de alguna forma a los padres que no lo consiguen, es saber cuando uno tiene su conciencia tranquila de haber hecho todo lo posible. Porque a veces la culpa, el sentimiento ese de no haberlo conseguido te hace sentirte muy mal y muchas veces sucumbir en un estado de tristeza muy grande. Eso es peor, ¿no? Y eso es peor, entonces yo creo que la doctrina espírita nos da siempre esa óptica positiva, con ese aliciente de saber que vamos a tener una nueva oportunidad de recomenzar y que muchas veces también dentro de familias muy armónicas, familias que son afines por sus gustos, por sus tendencias, aparece ese hijo difícil que es una gran prueba para que ejercitemos el amor, la tolerancia, la paciencia, la resignación y logremos además encaminar a ese hijo, que sería como el náufrago que aparece en el hogar para ser encaminado y que si lo logramos luego puede ser la luz que también direccione a muchos otros que vienen detrás de él, ¿no?
Bueno, siempre estamos aprendiendo alguna cosita con Eduardo, por supuesto. Reuniones de la Casa por la Fraternidad. Martes a las 20 horas y miércoles a las 19 horas en José Valle y Ordóñez, casi Hernandarias. Y nuestra página web, que es www.espiritismouruguay.com. ¿El merendero con los chicos? Seguimos adelante con esa tarea que es muy loable y que bueno, que estamos trabajando con esos pequeños retoños de tratar de pasarles todos estos conceptos y que vaya que los absorben, ¿no? Porque seguramente van a ser herramientas que luego, cuando sean más grandes, van a poder utilizarlas mucho para su progreso espiritual. Exactamente. Muchísimas gracias, Eduardo. Hoy más tempranito, o sea que van a ver la repetición mañana no, pero el lunes, ¿no? O algo de eso, ahí está. Porque claro, siempre los tenemos al final del programa, así que hoy maté a los televidentes. A tus fans la quedaron, ¿viste? Ya agarraron la última parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. ¿Tenés el desfile el domingo 17, puede ser? Domingo 17, Juana Guerra. Con Juana Guerra, y ahí vamos a estar apoyando toda la institución de la ONG. Invitamos a todo el mundo para que esté ahí. Por supuesto, estuvieron el otro día y nos dijeron que iba a estar Boutique Ángeles ahí. Exacto, es un desfile exclusivo de ángeles.